Hola comechachos, bienvenidas a mi canal, al habla Sandra Solo. En primer lugar, aclarar que voy a hablar de la Daenerys que hemos visto en la serie y no tanto de la Daenerys de los libros, porque aunque me he documentado y conozco cuestiones que son distintas de este personaje en los libros de la adaptación televisiva, pues fundamentalmente no me he leído los libros, entonces me voy a ceñir sobre todo a la Daenerys de la serie. Por supuesto que este vídeo no va a tratar de contestar al interrogante de si Daenerys es una heroína o una villana basándose en el desenlace de este personaje dentro de la serie, porque vamos a ver, al final se convierte en una genocida. Entonces, pues si coges la lista de heroína, requisitos para ser una heroína, genocida, pues por lo que sea, no aparece. Creo que no me equivoco si digo que la mayoría del fandom de Juego de Tronos se sintió decepcionado con el final de Daenerys. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué ese sentimiento de traición, no? Pues para mí no es una mera casualidad, sino que el personaje de Daenerys se cimenta sobre la estructura del viaje del héroe. Y este concepto de la estructura del viaje del héroe no es un concepto que yo me haya sacado ahora mismo del chuche, ¿no? Sino que realmente existe y es una estructura, es un patrón que se utiliza en guión cinematográfico precisamente pues eso, para narrar la vida, las vivencias de un personaje heroico. Entonces, me parece interesante ver cómo el personaje de Daenerys efectivamente se cimenta en la estructura del viaje del héroe, ¿vale? No voy a repasar todas las fases de este viaje, porque son 12 fases, ¿no? Y ni quiero que este vídeo resulte ser un plomazo demasiado técnico, ni que sea demasiado largo y dure 4 horas, ¿vale? Entonces voy a repasar las 5 primeras fases del patrón del viaje del héroe, que son más que suficientes para ver que el personaje de Daenerys se fundamenta y tiene sus cimientos como heroína. Estas 5 primeras fases corresponderían al arco argumental de Daenerys en la primera temporada. Fase número 1 del viaje de la heroína, mundo ordinario. En esta primera fase se nos presenta a la heroína dentro de su día a día, ¿no? De lo que es su mundo ordinario, cotidiano, ¿no? Y bueno, pues descubrimos a una Daenerys que está como en estado catatónico, ¿vale? Básicamente no tiene autonomía. Daenerys está secuestrada por su hermano Viserys, ¿vale? A pesar de ser de origen noble, Daenerys vive en la marginalidad del secuestro. Podemos intuir que Daenerys no tiene otros interlocutores en su vida que no sean Viserys y la criada, ¿no? O las criadas. Lo que vemos es que el hermano la maltrata, ¿no? Y es tan sistemático el maltrato de Viserys que Daenerys lo tiene absolutamente integrado en su vida, lo tiene normalizado. Esto significa que Daenerys está vampirizada. Y para el que no lo sepa, estar vampirizada es cuando una mujer está siendo maltratada y no tiene conciencia de que está sufriendo maltrato. De ahí que esté catatónica, ¿vale? Que tenga anulada su propia voluntad y permita, ¿no? Esas agresiones constantes, ¿no? Las tiene absolutamente integradas y normalizadas. Daenerys en esta primera fase podríamos decir que tiene un prisma del mundo alienado, ¿vale?
e incluso es su propia identidad, tiene alienada su propia identidad por el constante maltrato de Viserys. Viendo todo esto, es muy fácil que el espectador, al menos que seamos unos misóginos o unas sádicas, pues nos pongamos inmediatamente del lado de Daenerys, que en este caso, pues en este relato representa a la protagonista, a la heroína, y nos pongamos en contra de Viserys, que claramente es el antagonista o el villano, ¿vale? Y bueno, pues de momento Daenerys se perfila como heroína. Segunda fase del viaje del héroe. La llamada a la aventura. En el caso de Daenerys, la llamada a la aventura resulta ser que su hermano la venda a Khal Drogo, ¿vale? ¿Cómo puede ser este hecho, la llamada a la aventura de Daenerys? Pues porque este hecho representa el elemento disruptivo en la vida de Daenerys. De repente esto cambia absolutamente su vida, rompe con todo lo que hasta ahora Daenerys conoce. Tercera fase, rechazo a la llamada. Lo vemos igualmente, Daenerys sigue cumpliendo con el patrón de heroína, y es que en un momento dado Daenerys le dice a su hermano que no quiere casarse con Khal Drogo y que por favor pues que vuelvan los dos de vuelta a casa, ¿vale? A lo que Viserys le contesta que si tuviera que dejar que todo el ejército de esos 40.000 hombres la violase, lo haría, y si después de que la estos hombres tuvieran que violar los caballos, también les dejaría, con tal de que le ayudasen a recuperar su corona y ser el rey de los 7 reinos. Tiene mucha suerte el hermano con que Daenerys en ese momento esté absolutamente vampirizada por él, porque si no le hubiera arrancado la puta nariz de un mordisco. La cuarta fase del patrón de el viaje del héroe es el encuentro con el maestro. El maestro, en el caso de Daenerys, vendría encarnado por la figura de Jorah Mormont. Jorah la aconseja, la anima y además le da las herramientas, las claves para llevar a cabo su misión, que aunque él no lo sepa y ni la misma Daenerys aún tampoco lo sepa, su misión es convertirse en la madre de dragones. Y la quinta fase es el cruce del primer umbral, es decir, Daenerys supera su primer obstáculo, que en este caso es ganarse el respeto de Khal Drogo y de su ejército y de integrarse en este grupo, ¿no? Daenerys consigue que tanto Khal Drogo como su ejército la vean como Khaleesi. Entonces, estas 5 primeras fases de la estructura del viaje del héroe se cumplen a rajatabla en el personaje de Daenerys. Y que no repase las siguientes fases no significa que es que no se ajusten a Daenerys, significa que es que no quiero hacer este vídeo demasiado técnico ni demasiado pesado, ¿vale? Lo que ya tenemos es eso, los cimientos del personaje como heroína. Sin embargo, hay detalles de Daenerys que no se ciñen tanto a ser una heroína como una antiheroína. En mi opinión, Daenerys es una antiheroína y ahora explicaré por qué, con los ademanes, con el lenguaje corporal y el lenguaje verbal y el físico de una protagonista, de una heroína. Lo cual yo creo que es un ejercicio muy inteligente que ha hecho aquí el autor, pues para no dejar desde el principio claras las cartas con respecto a este personaje, ¿vale? Pues eso, lo dicho, que yo cuando pienso en un antihéroe no pienso en un personaje como Daenerys, ¿no? Con esas formas tan elegantes. Cuando pienso en un antihéroe, pues por poner 2 ejemplos muy claros de personajes televisivos que son antihéroes, pues por ejemplo el Dr. House o Villanelle de Killing Eve. Ambos son excelentes haciendo su trabajo, son inteligentes, son audaces
y al mismo tiempo son descarados, son irreverentes, son rebeldes, claramente tienen un problema con las figuras de autoridad, son desobedientes, ¿no? Y yo creo que no reconocemos a Daenerys en esa irreverencia, ¿no? Que sin embargo el antihéroe se caracteriza precisamente por ser antisistema, ¿no? Y contra todo pronóstico, Daenerys se integra perfectamente entre los Dothraki. Por primera vez Daenerys es reconocida por un grupo. E igualmente ella se reconoce en ese grupo. These are my people now. You shouldn't call them savages. Sin embargo, los Dothraki viven en los márgenes de la norma, ¿no? Y este carácter antisistema de los Dothraki no es tan afín al héroe como al antihéroe. Entonces, el antihéroe fundamentalmente es un personaje que realiza actos que podríamos reconocer como heroicos, pero que los ejecuta con motivaciones moralmente dudosas o de maneras también moralmente dudosas. Y esto sucede con Daenerys en un puñado de ocasiones. La más reconocible es ya cuando está bastante avanzada la serie, ¿no? Y libera a unos esclavos de no sé qué ciudad y entonces crucifica y tortura a los amos de los esclavos, ¿no? Entonces, pues bueno, el acto es heroico porque ha liberado a estos esclavos, pero bueno, las maneras en las que lleva a cabo esta heroicidad, pues pueden ser cuestionables, aunque bueno, a mí no me parece de todo mal que crucifique a los amos que han estado abusando de los esclavos, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas pistas, de estas pequeñas dosis de maldad de Daenerys a lo largo de la serie, muchísimos espectadores no acabaron de ver a Daenerys como villana hasta el desenlace final en el que Daenerys prende fuego y arrasa con Desembarco del Rey. Es más, muchísimos espectadores se quejaron de que no era coherente que Daenerys actuase así al final con todo el relato anterior. En mi opinión, esto sucede porque Daenerys no encarna a ese personaje que es la manzana podrida del cesto, como podría ser, por ejemplo, el personaje de Joffrey. Con Joffrey no tenemos ninguna duda de lo que haríamos con él, porque es un personaje que sencillamente todo cuanto hace lo hace para causar sufrimiento, ¿no? en el otro. Es el clásico niñato mimado que no consiente que le cuestionen, que no tolera la frustración, que no sabe lo que significa la palabra no y que en consecuencia acaba siendo un sádico, un psicópata y abusa de todo y de todos. Sin embargo, Daenerys no es la manzana podrida del cesto. Por eso abre un debate mucho más interesante que Joffrey, porque ella encarna a aquellas personas que, queriendo hacer bien su trabajo o queriendo sencillamente hacer el bien, acaban haciendo el mal. Entonces es muy normal que nos preguntemos en qué momento se torció la cosa, en qué momento germinó el mal en Daenerys. Yo creo que la idea de grandeza que tiene Daenerys sobre sí misma es el germen del mal que luego perpetra. Y yo creo que esta semilla maligna, por así decirlo, se gestó en Daenerys en una etapa temprana de su historia, concretamente en la fase en la que es vendida a Khal Drogo. Ese momento representa, como he explicado antes, el cruce del primer umbral. Es el momento en el que Daenerys asume su destino y ya no hay marcha atrás. En esta etapa Daenerys saborea por primera vez lo que es tener algo de control sobre su vida o sobre lo que la pasa, ¿no? Y aprende a tener el control, por ejemplo, sobre Khal Drogo a través del sexo. Y yo creo que Daenerys no se enamora tanto de Khal Drogo como de la persona que ella es cuando está junto a él. Cuando está con Drogo
Daenerys es Khaleesi, es reina, es capaz de tomar decisiones y más que eso, es capaz de que otros acaten sus órdenes. Para mí esto es lo que hay detrás de la romantización de la relación entre Daenerys y Khal Drogo, porque para mí realmente siempre fue muy turbio que Daenerys se acabase enamorando de Drogo. No sé cómo serán los libros, ¿vale? Pero bueno, hasta donde yo me he documentado he leído que Khal Drogo fue amable con ella, por ejemplo, en la noche de bodas. Pues bueno, depende de lo que uno entienda por amabilidad, ¿vale? Gracias Khal Drogo por violarme sin retorcerme las muñecas o el cuello. Bueno, se blanquea, está bien. Y luego todavía se blanquea más cuando Daenerys se enamora, ¿no? De Khal Drogo. Y eso también, pues bueno, me da señales igual. Lo que me puede perfilar acerca de Daenerys es que el desarrollo de su identidad, pues bueno, no viene de los mejores lugares, viene desde lugares profundamente hostiles, ¿no? Llenos de violencia y de masculinidad tóxica. Entonces Daenerys podemos razonar o llegar a entender que se enamore de Khal Drogo en cuanto éste tiene un mínimo de amabilidad con ella, ¿sabes? Porque no conoce eso, no conoce la amabilidad. Y también se puede entender muy bien que no tenga el concepto del amor sano. Yo dudo mucho que si Daenerys, en lugar de enamorarse de Khal Drogo, le hubiese pedido a Khal Drogo en un determinado momento que la dejase libre o si ella hubiese tratado de huir, no tengo ninguna duda de que Khal Drogo no la hubiera permitido marcharse, antes la hubiese matado seguramente. Daenerys se da una hostia con la realidad cuando ve a los Dothraki arrasando una ciudad, matando a hombres y niños, violando a mujeres. Entonces, hasta ese momento no habíamos visto a los Dothraki, ¿no? Igual como villanos, ¿no? Resulta muy favorable al personaje, por ejemplo, de Khal Drogo no verle en pantalla, pues, violando a mujeres o asesinando a inocentes. Vemos a sus secuaces, ¿no? Pero no le vemos a él, ¿no? En pantalla haciendo eso. Entonces, como que le digerimos mejor y como realmente vemos que ha hecho más o menos feliz a Daenerys, pues también le percibimos como un personaje bueno, ¿no? Pero bueno, es muy cuestionable también Khal Drogo y resulta muy conveniente de nuevo para el blanqueo de la figura de Khal Drogo que éste muera justo en el momento en que Daenerys comienza su propia revolución entre los Dothraki. A priori, Drogo se muestra concesivo con su esposa, ¿no? Pero como quien le concede un pequeño capricho. Pero de no haber muerto Drogo y haber seguido siendo el Khal, estoy segura de que no habría podido dejarle espacio a Daenerys para que siguiera adelante con su revolución. Es impensable que Drogo prohibiese a sus esbirros el privilegio de vivir. Ya se ve cómo eso ya genera conflicto entre los Dothraki y cómo empiezan a cuestionar a Khal Drogo y a su capacidad de ser Khal, ¿no? Al final lo que nos están contando es que para que Daenerys pueda seguir adelante con su revolución y su crecimiento personal, para que ella complete su arco, el arco de su personaje, Drogo inevitablemente tiene que morir. Realmente creo que el romance entre Daenerys y Khal Drogo es una estrategia narrativa en la que lo que realmente importa nos lo cuentan entre líneas. Es decir, Daenerys no se enamora tanto del sex appeal de Khal Drogo como de lo que Drogo representa en su vida, lo que simboliza que es el ejercicio de poder. Ese aprendizaje se imprime en el carácter de Daenerys a partir de su romance con Khal Drogo y se imprime de ahí en adelante y hasta el desenlace final de su historia. أنا خليسي
Y en medio de toda esta vorágine que resulta ser la antesala a que Daenerys se transforme, ¿no? Complete su transformación a madre de dragones, sucede un conflicto que creo que envenena precisamente esa transformación de Daenerys. En este momento vemos asomar por primera vez el síndrome de salvadora blanca de Daenerys. Lo vemos cuando le reprocha a la bruja que haya asesinado a su esposo Drogo y a su bebé, cuando ella, Daenerys, la salvó. Este reproche es una completa contradicción, es una auténtica paradoja, porque resulta que los Dothraki han asaltado la ciudad de la bruja, han asesinado a sus vecinos, a ella la han violado, la han destruido toda su vida, el templo en el que rezaba, su casa, y la viene a decir que la ha salvado, ¿no? Y a lo que la señora bruja le contesta, pero ¿de qué me has salvado? Como quien le dice, amiga, date cuenta. I saved you. Saved me? 3 of those riders had already raped me before you saved me, girl. Este conflicto de Daenerys con la mujer bruja ya da pistas de la visión engañosa que tiene Daenerys acerca de sí misma. Ella aquí se ve como salvadora, ¿no? Tell me again exactly what it was that you saved. Your life. Y no la ha salvado de nada realmente, todo lo contrario. Los Dothraki han atacado su villa, le han arruinado la vida a la mujer bruja precisamente para favorecer tus planes de conquista, ¿no? Y yo entiendo que en realidad Daenerys en este momento actúa desde la inocencia, ¿no? Y no entiende por qué si ella ha tratado de hacer el bien, que yo creo que realmente ella está tratando de hacer el bien en ese momento, de hacer algo bueno, recibe a cambio algo malo, ¿no? Que es la muerte de Drogo y de su bebé, ¿no? Es un conflicto realmente retorcido en el que al final vemos a dos mujeres, Daenerys y la mujer bruja, enfrentándose cuando en realidad ambas quieren lo mismo, ¿no? Quieren acabar con la cultura de la violación, acabar de ser esclavizadas, vendidas o violadas, ¿no? ¿Y cómo es posible que dos mujeres que quieren lo mismo acaben enfrentadas a muerte, literalmente? Pues por lo mismo de siempre, y es que los hombres han convertido en campo de batalla sus cuerpos, y por eso ellas acaban enfrentándose. A este retorcido conflicto entre Daenerys y la mujer bruja le sigue inmediatamente después el que Daenerys camine dentro de la pira funeraria de Khal Drogo y como para autoinmolarse. Entonces, esta imagen de Daenerys caminando dentro de las llamas es una imagen muy asociada a la divinidad, ¿no? O a lo sobrenatural, a los mártires, a las brujas, es como una imagen muy mesiánica, muy de Mesías, ¿no? Y bueno, pues eso, o sea, al final Daenerys tiene este punto sobrenatural que no tienen otros personajes, ¿no? De que es la madre de dragones y tiene este poder sobrenatural. Y este punto de divinidad es precisamente lo que va corrompiendo a Daenerys, ¿no? Esta idea de superioridad que en la vida real también pasa, ¿no? Estos señores de las iglesias que se creen moralmente superiores, ¿no?, al resto de la humanidad y luego son de lo más corruptos. Pues lo que corrompe, yo creo que lo que corrompe a Daenerys es esa visión de sí misma como divinidad, precisamente por sus poderes sobrenaturales, que al final en Daenerys son reales, ¿no? Y que ese índice de poder es precisamente lo que la corrompe a ella y lo que acaba por corromper en general a todos los Targaryen, ¿no? Que tienen como esa maldición, ¿no?, de volverse locos, y lo que les deteriora precisamente es esa magnitud de poder inabarcable, ¿no?, que es
tener a su servicio a los dragones que son como armas de destrucción masiva. De repente Daenerys, de un día para otro, se convierte en la protectora de 3 dragones. Estos 3 dragones son a Daenerys lo que el anillo a Gollum en El Señor de los Anillos. Yo creo que la reflexión final en torno a Daenerys es si existe algún ser humano capaz de no corromperse cuando tiene al alcance de su mano el poder destruir el mundo o modelarlo a su antojo. Es decir, los dragones de Daenerys son como tener el botón rojo de Trump o de Putin en el que lo aprietan y explotan las bombas de destrucción masiva. Y de hecho, esta pregunta en torno a tener al alcance de tu mano esta magnitud de poder incalculable, se la hace Tyrion a Jon Nieve, y yo creo que es una pregunta que no va dirigida solo a Jon Nieve, sino también al espectador, ¿no? ¿Tú lo habrías hecho? ¿Qué? Estuviste arriba, a lomos del dragón, has tenido ese poder, ¿habrías abrasado toda la ciudad? Entonces voy a acabar aquí el vídeo con ese interrogante sobrevolando nuestras cabezas. Y pues nada, putos suscribiros. Hasta aquí la turra de hoy. Chao, chao.